Muy bien. Entonces, lo que hoy vamos a ver son conceptos que ustedes todavía entonces no habrán escuchado, ¿verdad? Porque son propias de nuestra materia. Y si bien ustedes van a ver que dentro de nuestro contenido van a encontrar muchas cosas que por ahí fueron escuchando, ¿verdad? Durante su propia vida o estos problemas complejos que lógicamente es objeto de nuestro estudio, son un poquito más conocidos porque es lógicamente nos pasa a todas las personas porque se refieren específicamente a nuestras relaciones de familia, ¿verdad? Y ahora, entonces, lo que sí vamos a ver como para empezar, entonces, ya a adentrarnos más profundamente en lo que es el derecho de familia, vamos a ver las nociones de estado de familia, título de estado, posesión de estado y acciones de estado de familia. Primeramente, mira, Bastiani, realmente eso tenés que hablar con o la doctora 10 o con tu coordinador, ¿sí? Generalmente la doctora no graba las clases. Muy bien, entonces, cuando hablamos del estado de familia en sí, ustedes van a encontrar que los autores tienen diferentes conceptos. El autor que ustedes entonces han decidido leerlo o que tienen más facilidad para encontrarlo, no hay problema, entonces, pero lo que nosotros siempre necesitamos saber es por lo menos un concepto o de cualquier autor, ¿verdad? Por eso, primeramente, nosotros vamos a decir que el estado de familia, en principio, es un atributo de la personalidad de las personas de existencia visible o de las personas naturales, ¿verdad? Y que, sobre todo, entonces vamos a decir que es el conjunto de cualidades que la ley toma en cuenta para atribuirles efectos jurídicos o dando una definición aún más fácil, entonces vamos a decir que es la posición jurídica que tiene la persona o que ocupa la persona dentro de la sociedad, ¿verdad? Y dada, por supuesto, por el conjunto de cualidades que ella obtiene. Para el doctor Belucio, también nos define al estado de familia, que serían entonces todos los vínculos jurídicos que unen entonces las personas, que unen a una persona, mejor dicho, con otra, o también puede ser la ausencia de tales vínculos. En realidad, para que ustedes entiendan mejor lo que es el estado de familia, generalmente entonces lo que se hace es explicar sus caracteres. Esos caracteres entonces están mejor esbozados a través entonces de las enseñanzas del doctor Díaz de Guijarro, y él nos señala entonces distintos caracteres de del estado de familia para que vayamos entendiendo específicamente entonces a qué nos referimos. Pero siempre tienen que tener en cuenta entonces que ese estado de familia es la posición jurídica que va a tener una persona derivada de su emplazamiento familiar, es decir, derivada entonces de la posición jurídica que tiene con respecto a la relación de las relaciones jurídicas familiares, ¿verdad? Con respecto a otras personas. El primer carácter que vamos a establecer en cuanto al estado de familia es la universalidad. Por ahí si ustedes no entienden o hablo medio rapidito, lo que fuera, me cortan y me vuelven a preguntar, no hay problema, ¿eh? ¿Sí? Entonces, vamos a ver que el primer carácter o carácter del estado de familia es la universalidad. Es decir, que se aplica entonces a todos los tipos o a todos los estados de familia que tiene una persona o a todas las posiciones entonces que tiene una persona dentro de dentro de su posición jurídica familiar.
También vamos a decir que la otra característica de nuestro estado de familia es la indivisibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Sobre todo que esa indivisibilidad se refiere entonces al contenido de estas relaciones jurídicas familiares que emergen del estado de familia. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, cuando nosotros estudiemos matrimonios putativos, que es entonces unos efectos que tienen cuando un matrimonio es contraído de buena fe por uno de los contrayentes, por lo menos para que produzca efectos jurídicos, si uno de los cónyuges es de buena fe y el otro es de mala fe, el hijo va a ser siempre matrimonial, por más que uno de los cónyuges sea de buena fe y el otro sea de mala fe. Por eso decimos que es indivisible, sobre todo en cuanto al contenido de, entonces, las relaciones jurídicas familiares. Es decir, siempre va a ser un hijo matrimonial en este caso, por más que los cónyuges o por más que los contrayentes, uno de ellos sea de buena fe o el otro sea de mala fe. También vamos a hablar de que nuestro estado de familia es correlativo. Sobre todo el carácter de la correlatividad se da sobre todo entre las relaciones, entonces, mejor dicho, entre los sujetos que vincula. Hay veces, por eso decimos que puede ser que existan vínculos jurídicos familiares que nos unen con otras personas, ¿verdad? Ese sería el caso, por ejemplo, de los cónyuges. Ahí va a haber entonces una correlatividad entre entonces él y la cónyuge. O sea, va a haber siempre un vínculo jurídico familiar correlativo. Pero también esa correlatividad a veces puede faltar, ¿verdad? Porque puede ser que no haya entre los sujetos, ¿verdad? Un vínculo jurídico creado por esta situación jurídica familiar, como sería, por ejemplo, el estado de soltero, ¿verdad? Ahí no tendríamos esa otra figura correlativa, como sería, por ejemplo, de los progenitores con los hijos, ¿verdad? Una relación filial con respecto a los progenitores y los hijos, ¿eh? Cuando hay ausencia de vínculos, entonces con otras personas, ahí vamos a ver que esa correlatividad del estado de familia no se da. Un ejemplo, por eso decíamos, es el caso de soltero. También vamos a señalar que el estado de familia siempre va a ser un estado, mejor dicho, la característica que va a tener es de estabilidad o permanencia, ¿verdad? Generalmente, entonces, el estado de familia se lo obtiene o se lo tiene para que perdure en el tiempo, ¿verdad? O sea, que para que permanezca en el tiempo, lo que no significa, por supuesto, de que sea, por ejemplo, indisoluble, ¿verdad? Es decir, puede ser que yo contraigo matrimonio, el matrimonio que contraigo generalmente, entonces con la intención de que perdure en el tiempo, ¿verdad? Pero eso no significa que, entonces, sí, lógicamente se produce el desquicio del matrimonio, yo no puedo solicitar la disolución a través del divorcio. Pero la característica es que el estado de familia siempre va a ser un estado que es estable o que es también permanente. En cuanto a la estabilidad, también tienen que tener en cuenta ustedes que todas estas, este estado de familia, que por eso decíamos es una cualidad o un atributo inherente a las personas naturales, son entonces, digamos, estables. ¿Qué quiere decir esto? De que solamente por o a través de la autonomía de la voluntad de las partes no vamos a poder alterar o no vamos a poder modificar nuestro estado de familia, ¿verdad? Lo que sí, entonces por eso siempre se va a ejercer, por ejemplo, para reclamar o para aniquilar o para modificar o para destruir nuestro estado de familia, entonces vamos a necesitar una determinada acción
de filiación, por ejemplo. No depende solamente de la autonomía, de la voluntad de las partes. Por eso hablamos entonces de estabilidad o también, lógicamente, de permanencia, ¿verdad? Ahora, lo mismo, entonces es bastante parecida la explicación de la otra característica del estado de familia, que también el estado de familia es inalienable, ¿verdad? Que cuando decimos inalienable es que no puede ser objeto, entonces ya sea de una modificación o de una supresión, entonces por la sola voluntad de las partes, ¿verdad? Porque lógicamente, entonces no es el estado de familia, entonces no lo podemos disponer, digamos, por la sola autonomía de la voluntad de las partes. También otra característica muy importante de nuestro estado de familia es la oponibilidad. Esa oponibilidad se refiere sobre todo, entonces, a que nuestro estado de familia que gozamos, es decir, ese conjunto de derechos y obligaciones que implica el goce de un determinado estado de familia, es oponible. ¿Qué quiere decir? Vamos a oponer frente a todos, ya vamos a ver ahora cómo, entonces erga omnes, va a ser oponible ante todos, es decir, no solamente nosotros vamos a poder ejercitar esos derechos que surgen de nuestro estado de familia, sino que también tenemos a través entonces de ese estado de familia del que gozamos, la posibilidad de que todos nos respeten nuestro estado de familia. Por eso hablamos de la oponibilidad. También la otra característica es que es irrenunciable. Es decir, nosotros vamos a ver que esta característica, lógicamente, es una consecuencia de la indisponibilidad de nuestro estado de familia, ¿verdad? Porque todos esos derechos que emergen o que componen o que conforman nuestro estado de familia son de orden público, ¿verdad? Y por ende, entonces no van a poder ser suprimidos o modificados o cambiados por la sola voluntad de las partes. Y también lo primero que tendríamos que haber dicho es que este estado de familia, o sea, esta posición jurídica o ese conjunto de cualidades que la ley toma en cuenta para atribuir a esa relación jurídica efectos jurídicos, es la inherencia personal, ¿verdad? Es decir, son todos estos derechos o este conjunto de cualidades, entonces solamente pueden ser ejercidas por el titular de ese estado de familia. Esto implica, lógicamente, entonces que nuestro estado de familia, digamos, no puede generalmente, entonces no va a poder ser ejercida por otras personas que no sea el titular, ¿verdad? Salvo algunas excepciones que nosotros vamos a estudiar para, entonces, el ejercicio, por ejemplo, de acciones de estado de familia, que hay veces que también pueden ser ejercidas por los herederos, pero en situaciones específicas, ¿verdad? Y ya vamos a ver que hay muchos autores que consideran que también, entonces, los herederos la ejercen ex novo, es decir, a título propio, que no se derivan de esa transmisión, de esa transmisión, por ejemplo, por vía sucesoria, ¿verdad? Porque lógicamente, cuando ustedes vean sucesiones, van a ver que el estado de familia no es susceptible de transmisión por vía sucesoria, ¿verdad? Se pueden transmitir otros derechos, ¿verdad? Pero lógicamente, por ejemplo, el estado de hijo, el estado de progenitor,
el estado de casados, el estado de cónyuge, eso nada se va a poder transmitir entonces por vía sucesoria. Y también vamos a ver entonces que el estado de familia, entre otras de sus características más importantes, es el de la imprescriptibilidad. ¿Qué quiere decir esto? De que el estado de familia de una persona, entonces, o esa posición, como dijimos recién, que es la que ocupa en la sociedad, no se va a adquirir ni perder por el transcurso del tiempo. Vamos a ver qué eso hace en cuanto a la imprescriptibilidad de la acción, ¿verdad? O sea, de la obtención de ese estado de familia, pero también en cuanto a las acciones de Estado, nosotros vamos a ver también que esta imprescriptibilidad va a aparecer. Por supuesto, acompañada también de otras instituciones, como va a ser la caducidad. Pero en este caso, hablando del estado de familia, es o se refiere específicamente de que el estado de una persona no puede ser ni adquirido ni perdido por el transcurso del tiempo. Entonces, a grandes rasgos, esos son los principales las principales características que tiene el estado de familia para que ustedes más o menos puedan entender específicamente de cuál sería entonces o lo que implica el estado de familia entonces de una persona. Por eso les decía yo, cualquier concepto que ustedes tengan ganas de aprender, o mejor dicho, que les parezca más fácil, lo aprenden, pero tienen que saber un conceptito porque nosotros generalmente les vamos a preguntar o el concepto o también los caracteres del estado de familia. Muy bien. También vamos a ver que dentro de esta parte de la bolilla, nosotros vamos a hablar de el título de estado de familia. Y en lo que se refiere sobre todo al título de estado de familia, vamos a ver que se refiere exclusivamente a la oponibilidad del estado de familia, ¿verdad? O sea, a lo que hace, entonces, que ese estado de familia, entonces, sea respetado por todos y que si alguno quiere desconocer el estado de familia que yo gozo, lógicamente voy a tener determinadas acciones, entonces que lógicamente lo voy a hacer valer frente a todos. Por eso es el atributo, entonces, de la oponibilidad del estado de familia. Hace, mejor dicho, a la oponibilidad del estado de familia lo que es el título de estado, ¿verdad? Por eso les decía yo, esta noción seguro que ustedes ya lo escucharon, pero no saben específicamente qué es lo que hace a la oponibilidad del estado de familia y, lógicamente, saben que lo que es un título de estado, pero no en la forma en que yo les voy a conceptualizar, ¿verdad? Generalmente, la mayoría de los autores van a definir a ese título de estado desde el punto de vista formal y desde el punto de vista material. Cuando los autores definen desde el punto de vista material, vamos a decir que el título es el emplazamiento, entonces, en esa relación jurídica familiar que tiene una persona. En cambio, sí, Sergio, es exactamente, es imprescriptible, eso dijimos, es imprescriptible, sobre todo por eso yo les contaba que en esto, como una característica específica de lo que hace el estado de familia, se refiere sobre todo que no vamos a adquirir ni perder un determinado estado por el transcurso del tiempo, ¿verdad? Por usar, digamos, esos derechos y esas obligaciones que son el contenido de nuestras relaciones jurídicas familiares, ¿verdad?
Exactamente, es imprescriptible, pero por eso yo les decía que cuando nos vamos a referir ahora y vamos a ver qué son las acciones de Estado, de familia, también vamos a decir que son imprescriptibles, ¿verdad? Pero que va a aparecer otra institución también muy ligada a las acciones de Estado, que es el tema de la caducidad, ¿sí? Ahora, volviendo a lo que dijimos, eh, eh, muy bien, Sandra. Cuando decimos material, en realidad nos estamos, la noción que yo les estoy diciendo de título de Estado es el material. Es decir, nos referimos directamente al emplazamiento que tiene una persona en virtud de su relación jurídica familiar o en virtud de esa relación jurídica familiar. Ese es el punto de vista material. Desde el punto de vista formal, es como vos me decís, exactamente así. Es o el instrumento público o el conjunto de instrumentos públicos que acreditan nuestro estado de familia. Por eso les decía yo que seguro que ustedes van a tener idea de lo que se trata. Entonces, este título, o de lo que efectivamente es el título de Estado, porque efectivamente, entonces, exacto, lo acredita, lo certifica, como me dice Sandra, exactamente, con lo que yo voy a aprobar un determinado estado, es decir, un estado de familia, el estado que yo tengo. Si yo quiero acreditar mi estado de casada, lo que tengo que acreditar es a través del acta de matrimonio, entonces que estoy casada con esa persona. Y lo que acredita mi estado de familia en la Argentina es el título de estado. ¿Sí? Te escucho, Janina. Una consulta respecto al material, entonces, se, se opone mediante el ejercicio. No, cuando nosotros decimos que lo vamos a definir desde el punto de vista formal a el título de Estado, decimos que es el instrumento público o el conjunto de instrumentos públicos que acreditan nuestro estado de familia. Y por eso decimos, esa es la noción que nosotros más se nos viene cuando decimos título de Estado, ¿verdad? Porque el aspecto formal se refiere solamente al emplazamiento jurídico que tiene una persona, ¿verdad? Dentro de las relaciones familiares. Pero el formal, es lo que nosotros estamos más acostumbrados, ¿verdad? Porque sabemos que de esa forma nosotros acreditamos que tenemos un determinado estado. Por eso te decía yo, si estoy casada, sí, yo estoy casada con fulano de tal, pero bueno, tenés que probarme para que yo sepa, o sea, tenés que tener un título, algo que acredite que efectivamente entonces vos estás casada con esa persona, ¿verdad? Entonces, lógicamente lo vas a acreditar a través de las actas, de las partidas, de las copias, de los certificados que lógicamente, como me están acá diciendo Franco, expide entonces el registro del estado civil y capacidad de las personas, que en la Argentina entonces es el autorizado para otorgar estos instrumentos que lógicamente son instrumentos públicos que tienen plena fe y lógicamente gozan de plena veracidad porque son instrumentos públicos, ¿verdad? Y que lógicamente solamente van a ser expedidos por el registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas porque nosotros tenemos la obligación en la Argentina de todas, entonces, digamos, las alteraciones que se van produciendo en nuestro estado de familia, o sea, en esa posición jurídica que tenemos en nuestra familia, por decirlo así. Entonces, sí, Sandra,
En realidad es así, por eso cuando decimos material, después engancho otra vez con lo que estoy diciendo para terminar con esta idea, en lo material lo que estoy diciendo es que lógicamente es el emplazamiento. Cuando digo el emplazamiento es la posición jurídica que tiene esa persona, entonces en o dentro de una familia. Por eso es más abstracto, ¿verdad? Cuando decimos ya el título en sentido formal, ahí sí ya vamos a decir que es efectivamente con lo que probamos ese estado de familia. ¿Por qué? Porque es el instrumento o el conjunto de instrumentos públicos que acreditan nuestro estado de familia. ¿Sí, Sandra? Muy bien, nosotros estuvimos diciendo que el registro civil, entonces, o en el registro civil, nosotros anotamos, ¿verdad? Tenemos obligación de anotar o de inscribir todos los nacimientos, ¿verdad? Los matrimonios, los divorcios, también las adopciones, también tenemos que inscribir ahora las uniones convivenciales, si así lo desean los convivientes. También vamos a inscribir no solamente todas estas nuevas posiciones que tenemos en la familia, ¿verdad? Sino también se inscriben en el registro civil de capacidad de las personas, por ejemplo, cuando se produce la muerte de las personas, ¿verdad? Es decir, también no solo la creación, la modificación, sino también la extinción de todas estas relaciones o posiciones, entonces, jurídicas que va teniendo la persona en el devenir de su vida, digamos, ¿no? Y por eso mismo, entonces, por ley tenemos que inscribirlos, porque lo que ejerce lógicamente el registro civil es entonces ese control de que específicamente se den todos los requisitos que señala la ley para que efectivamente se produzca o se esa inscripción, entonces para tener esa partida, esa acta de nacimiento, por ejemplo, para que lógicamente de esa forma luego surja nuestro título de Estado. Allá me preguntaba recién otro compañero si solo las partidas serían solo las partidas del registro del Estado civil. Nosotros vamos a ver que no solo acreditan nuestro estado de familia las partidas, por eso yo les dije las certificaciones, las actas y los testimonios expedidos entonces por el registro civil, ¿verdad? El registro de Estado civil y capacidad de las personas. Pero también vamos a ver que hay otra forma, entonces, de constituir esto que nosotros estamos diciendo, el título de estado de una persona. Y es a través de una sentencia, entonces, lógicamente dictada en los procesos o en un proceso de filiación, por ejemplo, o en un proceso en donde se inicia una acción de Estado, de familia, una acción de filiación, por ejemplo, y que durante ese proceso, entonces surge a través, lógicamente, de todas las etapas del juicio y las pruebas que se produce, el dictado de una sentencia donde el juez establece, entonces, que el actor, pongámosle en este caso, es emplazado como hijo extramatrimonial de fulano de tal. Entonces, esa sentencia emanada de un juicio de filiación también entonces constituye el título de Estado, tanto en sentido formal como en sentido material o sustancial, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la sentencia pasa en autoridad de cosa juzgada, ya entonces implica que esa sentencia es el título de Estado de esa persona, tanto en sentido material como en sentido formal. Ahora, por supuesto que esa sentencia, ustedes van a ver que todas las sentencias que salgan, lógicamente de los procesos de estado de familia, sobre todo cuando tienen entonces la finalidad o el objetivo
de la constitución o de la modificación o de la extinción de un determinado estado de familia, van a tener que ser inscriptas, ¿verdad?, en el registro del estado civil y capacidad de las personas. Y en este caso, ya el título, entonces, o mejor dicho, ya la sentencia va a ser el título, ya sea tanto formal como el material. Al inscribirse en el registro solamente hace, entonces, a cuestión de publicidad, a que efectivamente tenga, digamos, esa sentencia efectos erga omnes, o sea, que pueda ser conocidos por todos, ¿eh? Pero ya con la sentencia, una vez que se dicta la sentencia y pasa a la autoridad de cosas juzgadas, ya se constituye el título en sentido, en los dos sentidos, ¿verdad? En el material y en el formal. Muy bien. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Sí, doctora, a la perfección. ¿No hay alguna preguntita? Muy bien, Luciana. Perfecto. Muy bien, entonces seguimos. La otra noción que por ahí les suele traer algunas complicaciones es el caso del tema de la posesión de estado de familia. En realidad, vamos a ver que cuando nosotros hablamos de posesión de estado, nos estamos refiriendo sobre todo, entonces, al ejercicio, ojo, al ejercicio en los hechos de esos derechos y obligaciones, entonces, que emergen de un determinado estado de familia. Ojo, entonces, el ejercicio en los hechos de, obviamente, los derechos y obligaciones que son el contenido de nuestras relaciones jurídicas familiares o que son el objeto de un determinado emplazamiento familiar, ¿verdad? En los hechos. Muy antiguamente, entonces, para que exista posesión de estado de familia, los glosadores y los posglosadores decían que se necesitaban 3 elementos. Uno era el nomen, otro el tractatus y el otro, entonces, el nomen y la publicidad, digamos. Nomen, el tractatus y la fama, decían los glosadores y los posglosadores. Cuando hablaban de el tractatus, o sea, el trato, porque ellos hablaban de estos elementos ejemplificando de la relación sobre todo entre los progenitores y sus hijos, los progenitores y los hijos, que entonces el tractatus era el trato, entonces que esa persona le daba el trato filial o paterno-filial que existía entre esas personas. El nomen, que tenía que ser conocido como hijo de, sin tener por supuesto el apellido, y luego la fama, es decir, que ese trato ostensiblemente familiar dado por esa persona, entonces era o tenía que ser público, tenía que ser conocido por todos. Por eso se hablaba entonces del nomen, del tractatus y de la fama. Lógicamente, entonces que en la actualidad y sobre todo la jurisprudencia y la doctrina consideran que solamente actualmente entonces, o como uno de los elementos o para que exista posesión de estado de familia, se necesita solamente el trato, ¿verdad? El tractatus, como decían los glosadores y los posglosadores, es decir, ese trato familiar como si fuese entonces de padre e hijo, ¿verdad? En caso de que fuese esta la relación entonces que existía para denotar o para llamar como una posesión de Estado. Nuestro código, vamos a ver enseguida, cómo trata esa posesión de Estado. Si bien da
mucha importancia, solamente lo da para, por ejemplo, purgar los vicios formales que tenga el acta de matrimonio. Por eso dice, si existe acta de matrimonio y existe el estado de casado, la posesión de estado no puede ser invocada, y existe por supuesto posesión de estado, no puede ser invocada en contra entonces a los defectos formales del acta de matrimonio, ¿verdad? Entonces, ahí sí se toma como una condición muy importante para purgar los vicios que pueda contener ese acta de matrimonio, pueda hacer caer esa prueba de nuestro matrimonio, ese título de estado de casados, entonces que se tenía o que se comprobaba a través del acta de matrimonio. Pero lógicamente, nunca nosotros a través de la posesión de estado vamos a adquirir un determinado estado de familia. Por ejemplo, el estado de casado. Van a entender cuando leamos el artículo 423, última parte. A ver quién lee. 423, los dos parágrafos últimos. Ahí está lo que estamos diciendo. Leo, doctora. Sí, dale. La posesión de estado por sí sola no es prueba suficiente para establecer el estado de casados o para reclamar los efectos civiles del matrimonio. Si existe acta de matrimonio y posesión de estado, la inobservancia de las formalidades prescriptas en el acto de celebración no puede ser alegada contra la existencia del matrimonio. Muy bien. Eso es lo que estuvimos diciendo, ¿verdad? Siempre que exista acta de matrimonio y también que exista posesión de estado, ojo. Es decir, que siempre que se hayan seguido comportando como cónyuges, ¿verdad? Entonces, en esos casos no se puede, en caso de que, por ejemplo, al acta de matrimonio le falte una firma o le falte la fecha, no se puede alegar, dice el código, entonces, contra la existencia del matrimonio, decir que el matrimonio no existe, por ejemplo, si existe el acta y la posesión de estado. Por eso decimos siempre que para nosotros la posesión de estado, entonces tiene importancia en cuanto a que purga los vicios formales. Pero fíjense lo que dice en el parágrafo anterior. Dice, la posesión de estado por sí sola no es prueba suficiente para establecer el estado de casados o para reclamar los efectos civiles del matrimonio. No por sí sola, nunca va a ser una prueba suficiente para establecer el estado de casados o para reclamar todos los efectos, que quiere decir tanto los derechos como las obligaciones que derivan del matrimonio. Porque como que yo me comporte entonces con otra persona que entonces esté solamente conviviendo, ¿verdad? No voy a adquirir, por más que yo viva 30 años, no voy a adquirir solamente con esa posesión de estado, o sea, con el ejercicio en los hechos de los derechos y obligaciones que supuestamente derivan del matrimonio, voy a adquirir o me voy a convertir en una persona entonces que tenga un estado de familia de casada, porque lógicamente no me casé. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Pero entonces vamos a ver que también en otros lugares, por ejemplo, la parte de filiación, vamos a ver también que el código nos cita también la importancia que tiene la posesión de estado, pero debidamente acreditada en juicio, ¿verdad? Y por eso vamos a ver que cuando estudiamos antes este tema, era muy fácil ejemplificarlo porque, lógicamente, teníamos esos tipos de familias que denominábamos las personas que vivían en concubinato, ¿verdad? Pero, entonces, como ahora ya no tenemos ese tipo de familia y tenemos las uniones convivenciales reguladas, ahí se nos mezcla como un poquito más, ¿verdad? Porque, lógicamente, cuando no había la regulación de las uniones convivenciales, las personas que vivían en el denominado concubinato,
Entonces se podía entender mucho mejor porque si vos vivías en concubinato 30 años o 35 años, y que la gente entonces no pudieran saber efectivamente si estaban o no casados, no por vivir 30 años uno iba a adquirir el estado de casados, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es la posesión de estado, o sea, en el ejercicio, en los hechos del contenido de las relaciones jurídicas familiares. Cuando nosotros decimos contenido, es nada más ni nada menos que ese conjunto de derechos y obligaciones que son o que derivan de un determinado estado de familia. Si uno los ejerce en los hechos, no quiere decir después que va a adquirir por la simple posesión de estado el estado de casados, dice el código, ¿sí? Y por ende tratar de, digamos, someterte a todos los efectos que tiene, en este caso, el matrimonio, es decir, si uno contrae matrimonio. Por supuesto que ahora entonces tenemos reguladas las uniones convivenciales, eso nosotros no podemos decir que lógicamente es una posesión de Estado, ¿verdad? Sino que ya lo tomamos, o sea, es una unión, es otra forma de familia, es otro tipo de unión, una situación fáctica, digamos, que debe reunir determinados requisitos para que tengan efectos jurídicos, ¿verdad? Entonces, lógicamente, no vamos a hablar solamente que en los hechos se está ejerciendo esos derechos y obligaciones, ¿verdad? Sino porque es la elección de las personas de elegir ese proyecto de vida, digamos, en común, como dice el código también, pero sin legalizar la unión, ¿verdad? O sea, no es una unión legalmente sancionada. ¿Se entiende? Muy bien. También en esta parte de su bolilla, nosotros vamos a ver que aparece otro concepto muy importante en nuestra materia, que son las acciones de estado de familia. Cuando hablamos de acciones de estado de familia, sobre todo, entonces lo que tenemos que tener en cuenta que en esta bolilla nosotros vamos a ver sobre todo como una estructura, como un esquema, ¿verdad? Para ir entendiendo cuáles entonces son los distintos tipos de acciones, ya sean derivadas, digamos, del matrimonio o también pueden derivar de la filiación o teniendo en cuenta, por ejemplo, las sentencias o teniendo en cuenta el título de Estado. Pero, ¿por qué les digo una estructura? Porque después, en las próximas bolillas, ahí dentro de la parte de filiación, nosotros vamos a ver todo el proceso de filiación, vamos a ver entonces cómo se determinan o de dónde derivan la filiación, ¿verdad? Cuáles son las fuentes, mejor dicho, de la filiación, también los extramatrimonial, y luego estas acciones entonces de filiación. Que ahí sí, entonces vamos a ver que se va a complicar un poquitito más el tema que lo que vamos a ver hoy, pero hoy tenemos que ver cómo nos es para ir después agregando un poquito más, entonces, más amplio, digamos, mucho más amplio lo que se refiere a estas acciones de Estado o acciones de filiación propiamente dicha, ¿no? Estas acciones de Estado, nosotros vamos a ver qué se refieren o que, lógicamente, podemos definirlas como las decisiones o los pronunciamientos judiciales que tienen como objeto o como finalidad, entonces, la creación, la modificación o la extinción de un determinado estado de familia.
Vamos a ver que en el artículo 712, ahí les va a citar algunas de las características de estas acciones de Estado que coinciden con algunas de las que nosotros vimos, entonces, o citamos cuando hablamos del estado de familia. Por eso vamos a ver que, por ejemplo, la primera característica que dice el 713 es el de inherencia personal. Por eso dijimos nosotros que solamente pueden ser ejercidas por el titular de esa acción y por eso lógicamente son intuite personae, no pueden ser ejercidas por vía de subrogación. Y si van a ser transmitidas a través de la muerte, la ley nos va a decir cuándo se va a transmitir entonces a los herederos y por qué plazos y a qué herederos. No es que siempre también se van a transmitir. Por eso es de inherencia personal. Luego vamos a ver también que, como dijimos con respecto a los caracteres del estado de familia, también van a ser imprescriptibles, ¿verdad? Es decir, que por eso dijimos nosotros, sin perjuicio, dice acá el código, de que se produzca su extinción en la forma y como la ley establece, ¿verdad? Eso decimos, por supuesto, que existen, por ello, entonces, plazos de caducidad de la acción, entonces, de filiación o de las acciones de estado de filiación, ¿verdad? Ahora, con las acciones de estado de familia. Lo que sí, como también le señala acá el 712, van a ver que los derechos patrimoniales, obviamente, es que tienen o son una consecuencia o son el contenido del estado de familia, sí están sujetos a prescripción, ¿sí? Pero solamente los derechos patrimoniales. Por eso es que hoy yo les decía, uno no va a poder transigir, ¿verdad? No va a poder transar sobre el estado de familia de una persona, lo que no implica que esa intransigibilidad o esa imposibilidad de hacer una transacción se produzca, pero de los derechos patrimoniales, entonces, que derivan de un determinado estado de familia, porque con respecto a esos aspectos patrimoniales o a esos derechos patrimoniales que entonces derivan de nuestro estado de familia, sobre eso sí se puede transar, sobre eso sí se puede acordar, ¿verdad? Eso ya vamos a ver también. Y en cuanto a la imprescriptibilidad, lo mismo, ¿verdad? Es decir, siempre van a poder ser ejercidas en todo tiempo estas acciones de Estado, pero sí vamos a ver entonces que existen plazos de caducidad. Por eso, el artículo 714 les va a mostrar entonces una serie de incisos en las que, lógicamente, se va a poder producir, entonces, primeramente el principio general de la caducidad y luego las excepciones a esa caducidad. Ustedes siempre tienen que acordarse que cuando enseguida estudiemos la nulidad del matrimonio, nosotros vamos a ver cuáles son los impedimentos que causan la nulidad de nuestro matrimonio, ¿sí? Entonces, en principio vamos a ver que todos, o sea, los que hacen a la nulidad absoluta de nuestro matrimonio, van a ser imprescriptibles, ¿verdad? Pero acá en este caso, como principio general, nos dice de la caducidad de la acción del matrimonio, es la muerte de uno de los cónyuges. Es decir, que no va a poder ser intentada la acción de nulidad de matrimonio después de la muerte de uno de los cónyuges. Ese es el principio general. Vamos a poder ejercer la acción de nulidad del matrimonio, entonces siempre y cuando
alguno de los esposos no haya muerto, alguno de los cónyuges no haya muerto. Lógicamente que después les va diciendo las excepciones. Estas excepciones, entonces hoy no la vamos a estudiar porque les va a confundir un poquito, porque efectivamente, entonces, se refiere a los casos de bigamia. Ahora, también vamos a ver que esa caducidad, vamos a ver que la ley, como dijimos recién, también nos va a establecer para determinados casos que son, por ejemplo, de nulidad relativa. Entonces nos van a dar, o la ley misma nos va a citar determinados hechos o determinados acontecimientos que si se llegan a dar, se produce la caducidad de la acción. No del derecho, sino de la acción. Es decir, no se va a poder interponer o no se va a poder demandar la nulidad del matrimonio si, por ejemplo, se casaron los menores o se casaron dos personas sin la edad núbil y ambos, entonces, después de cumplir la edad núbil, o sea, 18 años, ninguno de ellos, o mejor dicho, el cónyuge incapaz no ha incoado la acción de nulidad. Ahí ya, entonces, caduca la acción. ¿Entienden? Entonces, por eso, siempre nosotros en estas acciones de estado de familia vamos a hablar también mucho de la caducidad de la acción. En cada uno de los temas que lógicamente vamos viendo y por sobre todas las cosas en las causales de nulidad relativa de nuestro matrimonio, que son las que están sometidas a la caducidad o que puede caducar la acción. Muy bien. Después vamos a ver que en realidad estas acciones de Estado pueden ser clasificadas de muchas maneras, ¿verdad? Generalmente, entonces, se las puede o se las suele clasificar teniendo en cuenta, por ejemplo, el vínculo familiar en acciones, entonces, de matrimoniales o de estado matrimonial y acciones de filiación. Generalmente, la que más se utiliza es, entonces, la que se clasifica, pero teniendo en cuenta los efectos de la sentencia. Y teniendo en cuenta los efectos de la sentencia, ahí vamos a entrar a clasificar estas acciones de Estado, entonces, en acciones constitutivas y acciones declarativas. Dentro de las acciones, a su vez, declarativas, vamos a ver que luego se bifurcan, digamos, en acciones de reclamación y en acciones de contestación o impugnación de Estado. Vamos a ir explicando todo, así que no se preocupen. Hoy por ahí esta clasificación les va a confundir porque tienen que leer un poquito para ir ubicándose, pero no es difícil y después con las otras acciones vamos a tener también diferenciación. Otra cosa que tenemos que acá tener en cuenta es que no es lo mismo acciones de estado de familia que acciones de ejercicio de Estado. Cuando nosotros hablamos de acciones de estado de familia, con estas características que vimos, son todas estas acciones o declaraciones judiciales que tienen, o pronunciamientos judiciales, que tienen como finalidad, entonces, crear, modificar o extinguir un determinado estado de familia. En cambio, las de ejercicio de estado de familia, entonces son aquellas que derivan de ese contenido de las relaciones jurídicas familiares, o sea, de las que derivan de esos derechos y obligaciones que tenemos las personas en virtud de nuestro emplazamiento familiar o
en virtud de nuestra posición jurídica dentro de la familia. ¿Se entiende? ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros hablamos de acciones de ejercicio de estado de familia, por ejemplo, una acción de ejercicio de estado de familia es una acción de alimentos. Alimentos entre cónyuges pedidos después del divorcio, por la existencia de una enfermedad grave preexistente al divorcio. Esa sería una acción de ejercicio de estado de familia. También puede ser, por ejemplo, otra acción de ejercicio, el pedido de alimentos a los parientes. Después vamos a ver que también tenemos entonces el derecho de hacerlo. O, por ejemplo, la posibilidad de pedir la separación judicial de bienes en el caso, entonces, de que los cónyuges estén sometidos a un régimen de comunidad de bienes. Todas esas son, entonces, acciones de ejercicio de estado de familia, porque en realidad estas devienen, o mejor dicho, implican que la persona, a través de ellas, ejerza esos derechos y esas obligaciones que importan tener un determinado estado de familia. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Y las otras no, porque las otras dijimos, ¿qué finalidad tienen? Crear, modificar o extinguir un determinado estado de familia, o sea, el estado de familia que tiene una persona. Y por eso, entonces, estas acciones de estado de familia, primeramente teniendo en cuenta los efectos de la sentencia, vamos a decir que están primeramente las acciones constitutivas. Esas acciones constitutivas, como dice su nombre, tienen por finalidad crear un estado nuevo de familia. También puede ser extinguir o también puede ser modificar el existente. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver la más fácil de todas, entonces la de divorcio. La acción de divorcio lo que va a hacer es extinguir el estado de casado, o sea, disuelve el matrimonio, modifica lógicamente el estado de casados y crea uno nuevo que vendría a ser el de divorciado. Esa es una acción constitutiva. También puede ser, por ejemplo, cuando se produce la revocación o cuando se pide la revocación de la adopción simple. En ese caso, ahí se va a extinguir el estado de familia de adoptado. ¿Sí? Entonces, la característica que tienen siempre estas acciones de estado constitutivas son que carecen de efecto retroactivo. Una vez que se dicta la sentencia, tienen efecto para el futuro. Lógico, si yo me divorcio, lógicamente no es que mi matrimonio no va a valer desde el momento mismo que me casé, no va a valer desde que se dicte la sentencia de divorcio. ¿Por qué? Porque es una sentencia, entonces, que deriva de una acción de Estado constitutiva, que siempre las acciones constitutivas carecen de efecto retroactivo. Tienen efecto del momento en que se dicta para adelante. ¿Estamos hasta ahí? Claro, exactamente. Lo que pasa, Franco, es que efectivamente vos obtenés la sentencia, entonces, de divorcio, que ya va a tener esa sentencia, lógicamente, efecto entre las partes, pero que sea oponible erga omnes, lógicamente, se va a tener que inscribir en el registro, entonces, civil de estado de capacidad de las personas, lógicamente, porque si no, si vos te querés casar de vuelta,
entonces no te van a dejar casar porque te dicen, no, acá parece como que usted está casado con fulanita y no está inscripta la sentencia de divorcio, ¿verdad? Entonces no te vas a poder casar con nadie. Muy bien. Ahora, en cuanto a las declarativas, que dijimos que es la otra gran clasificación de las sentencias teniendo en cuenta, mejor dicho, de las acciones teniendo en cuenta los efectos de las sentencias, son las declarativas. Las declarativas van a ser aquellas que tienen como finalidad obtener una sentencia que reconozca o que desconozca una situación existente con anterioridad, ¿sí? Es decir, lo que se intenta es establecer el verdadero, real estado de la cosa. Muy bien, Sandra, muy bien. Como me dice Sandra, todas estas acciones de estado declarativas siempre tienen efecto retroactivo. Esa es la gran diferencia, entonces, que van a tener en cuenta porque efectivamente lo que va a suceder para diferenciar entre las constitutivas y las declarativas. Claro, muy bien, sí, sí, sí. Eso siempre y cuando, Isabel, entonces se haya establecido, entonces, o se haya probado la separación de hecho, porque eso tiene mucha importancia en cuándo o desde cuándo se va a terminar, entonces, en caso de que hayan estado sometidos, por ejemplo, a un régimen de comunidad. Pero como vos me decís, la sentencia puede ser que establezca, no desde el momento mismo, entonces, de que se dictó la sentencia, sino desde el, o mejor dicho, de la notificación de la demanda, sino desde la separación de hecho. Muy bien, así es. Muy bien. Micaela, cuando nosotros hablamos entonces de las acciones declarativas, estas acciones tienen como objetivo o como finalidad reconocer o desconocer entonces un determinado estado de familia. Es decir, lo que acá vamos a tratar de hacer a través de estas declarativas es por qué reconocer o desconocer. Porque efectivamente puede suceder que no concuerda con el estado que ostenta la persona con el que es el verdadero, real estado. Por eso, entonces, lo que tenemos que hacer siempre es que esas acciones, a su vez, las declarativas, que tienen como finalidad reconocer o desconocer un determinado estado de familia existente con anterioridad, los dos tipos a su vez que se subdividen estas acciones declarativas. Y ahí vamos a ver la de reclamación de estado de familia y luego la de contestación o impugnación de estado de familia. Estas acciones de reclamación, entonces vamos a ver que el objetivo, como dijimos recién, es que se reconozca un determinado estado de familia, ¿verdad? Que lógicamente, entonces, cuando hablamos de este tipo de acciones de reclamación de estado, ahí vamos a ver nosotros que puede ser, entonces, ejemplos de estas acciones, la acción de estado de reclamación de la filiación, ya sea matrimonial o extramatrimonial. Es decir, generalmente, ustedes van a ver que la mayoría del inicio de las acciones de filiación se dan
a través entonces de la demanda, de la reclamación de la filiación extramatrimonial, ¿verdad? Entonces, lo que se está pretendiendo con esta reclamación de la filiación extramatrimonial es entonces que se establezca un determinado emplazamiento del estado familia de una persona, ¿verdad? Por ejemplo, si una persona es hijo de una persona que no lo ha reconocido, lógicamente lo que va a iniciar es una acción de reclamación de estado de hijo extramatrimonial, para que cuando se sustancie todo el proceso, esa sentencia que surja de ese proceso o de esa acción de filiación sea entonces o lo emplace en un determinado estado de familia, que en este caso sería de hijo extramatrimonial del demandado. Por eso decimos, estas acciones o son acciones de reclamación, todas las que tienen por objeto, entonces, que se reconozca un estado preexistente. Por eso decimos, para que ustedes se den cuenta, estas acciones declarativas, como me decía Sandra, siempre tienen efecto retroactivo, porque si por más que la sentencia se dicte, entonces durante el proceso de un juicio de filiación extramatrimonial, esa persona que es emplazado como hijo extramatrimonial es o lo es desde el momento mismo de su nacimiento, ¿verdad? Por eso siempre tienen efecto retroactivo. Ahora, las de contestación o de impugnación de estado, en ese caso ya vimos nosotros que la finalidad que tiene es, lógicamente, destruir un estado de familia, ¿verdad? Porque generalmente, entonces, los presupuestos que tiene para tener ese vínculo familiar, entonces no coinciden o no son los verdaderos, ¿verdad? O son falsos o son inválidos. Y por eso, entonces, lo que se intenta acá, a través de una acción declarativa, de contestación o impugnación, es la aniquilación o la destrucción de un determinado estado de familia. Un segundito, le saco a mi perrito y ya ven. Vení acá, vení. Muy bien, entonces, las acciones, por eso se las claro, exactamente, porque también hay otra clasificación de estas acciones de Estado que también tienen en cuenta el título de Estado, y ahí es lo mismo, entonces las que se desplazan son las de contestación o impugnación, y las que emplazan, entonces, son las de reclamación de la afiliación, las que emplazan en un determinado estado de familia, lógicamente son las de reclamación de estado de familia. Y las otras, como me decís vos, desplazan, serían todas las de constitución o, entonces, impugnación, solo que en este caso se las clasifica teniendo en cuenta el título de Estado. Este es teniendo en cuenta los efectos de la sentencia. Muy bien, ¿y cuáles serían ejemplos de estas acciones de contestación o impugnación de Estado? Y ahí estas son más fáciles porque cuando estudiemos las acciones de filiación, vamos a encontrarnos, por ejemplo, con la acción de impugnación de la maternidad, con también la impugnación de la filiación presumida por la ley. Lo que antes, ustedes seguro que por ahí podían haber escuchado, lo que era la impugnación de la paternidad. Ahora ya no podemos hablar de la
paternidad, porque lógicamente tenemos el matrimonio igualitario y puede, entonces, esta acción puede ir contra él o la cónyuge, ¿verdad? Por eso es la impugnación de la presunción, entonces, establecida por la ley, o mejor dicho, la presunción de la filiación presumida por la ley. Y también puede ser de una filiación extramatrimonial, y ahí el ejemplo que podemos dar de estas acciones de contestación e impugnación podría ser la impugnación del reconocimiento. Ustedes eso ya tienen que ir más o menos acordándose de que hay dos tipos de filiación, ¿verdad? Lógicamente aquella que deriva del matrimonio y la que deriva la extramatrimonial, ¿verdad? Entonces, siempre la filiación extramatrimonial va a estar dada sí o sí por el reconocimiento, ¿eh? Es decir, cuando una persona declara que otra es su hijo, es una de las formas del reconocimiento. Si no, como yo les estoy contando, se inicia una acción, entonces, de reclamación de la filiación extramatrimonial. En ese caso, también vamos a ver que es una acción declarativa. ¿Estamos? Ahora, yo les había dicho también que las acciones declarativas de impugnación, o estas que estamos hablando, siempre va la finalidad que tiene la destrucción, ¿verdad?, de un determinado estado de familia, porque generalmente los presupuestos que tiene ese estado de familia son falsos o son inválidos, como dijimos, ¿verdad? Y entonces la sentencia lo que va a hacer es recalcar, digamos, de que efectivamente entonces no existen estos presupuestos. Pero también vamos a ver que nosotros dijimos hoy hace un rato que las constitutivas, ¿se acuerdan?, podían crear, modificar o extinguir un determinado estado de familia. O sea que también tenemos las constitutivas que pueden extinguir un determinado estado. Pero fíjense ustedes la diferencia que hay. Si bien estas constitutivas o las acciones constitutivas pueden perseguir la destrucción de un determinado estado de familia, siempre, entonces, los presupuestos en que se va a basar ese estado de familia van a ser válidos, van a ser reales, ¿verdad? Así, por ejemplo, van a ser reales, van a ser válidos, pero después, por distintos acontecimientos sobrevinientes, se va a producir entonces la extinción de ese estado de familia. Y el ejemplo más fácil es, lógicamente, por ejemplo, la acción de divorcio, como estuvimos diciendo nosotros. Vimos que la acción de divorcio, entonces, va a producir la extinción del estado de casados, ¿verdad? Eso dijimos, produce la extinción del estado de casados. Modifica, lógicamente, mi estado de familia. Pero, entonces, ustedes van a ver que el estado de casado que yo tenía, entonces, estaba sustentado en presupuestos absolutamente válidos, porque yo me casé. Y puede ser que haya vivido casada 30 años, pero después pido el divorcio. Entonces, es una acción de Estado constitutiva, donde ese estado de familia que yo tengo está basado en presupuestos absolutamente válidos, pero por causas sobrevinientes, yo solicito el divorcio, o sea, solicito la extinción de ese estado de familia. En cambio, en las acciones, entonces, declarativas que tienen como objeto o finalidad la impugnación, eso ya va a ser absolutamente diferente, porque ahí ya, como dijimos recién, los presupuestos en que están fundados
ese título de Estado no son válidos, no son los reales, no son los verdaderos. Y por eso lo que se pretende es extinguir ese estado de familia. Lo mismo queda bien visto acá, que en esta constitutiva que extingue siempre tiene efecto para el futuro, si es constitutiva, como la acción de divorcio. Y en caso de la acción por de contestación e impugnación, que tiene también por objeto destruir ese estado de familia, entonces lo que hace también es que tiene efecto retroactivo porque tendrían que haber existido esos presupuestos en los que se basa ese estado de familia desde el momento mismo de el nacimiento, por ejemplo, de esa persona. Les señalo esto sobre todo para que no se confundan, porque siempre decimos también que una constitutiva puede extinguir, ¿verdad?, un estado de familia, y las declarativas también, solo que uno se basa en presupuestos válidos y verdaderos y en el otro no. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. Después, como estuvimos diciendo recién con Sandra, teniendo en cuenta el título de Estado, también podemos clasificar a las acciones de Estado de familia en acciones de emplazamiento y acciones de desplazamiento. Cuando hablamos de emplazamiento, siempre va a tener por objetivo, valga la redundancia, emplazar entonces a una persona en un estado de familia determinado. De manera que en este caso la sentencia va a ser el título de Estado. ¿Sí? Y ahí están todos los ejemplos que dijimos recién. La de reclamación de Estado, también podemos tener, por ejemplo, la de la revocación de la adopción simple, que es una de las que se puede revocar. Y dentro de las acciones de desplazamiento, vamos a ver que estas también, como dijimos recién, tienen como objetivo o finalidad destruir el título de Estado, ¿verdad? ¿Qué tenía esa persona? Quiere destruir el título de Estado. Y en ese caso serían todas las acciones, como ejemplo de desplazamiento, como me decía Sandra, todas las acciones entonces de contestación o de impugnación del estado de familia. ¿Alguna preguntita hasta acá? ¿Todo bien? Claro, en el caso de desplazamiento, sí, podemos decir que desplaza ese título de Estado, sí tenemos en cuenta, por supuesto, si tenemos como objetivo destruir el estado de casado, En ese caso sí, pues porque lo que en realidad hacemos es destruimos el estado de casado y modificamos el estado, entonces, de conyugal, o sea, el estado de cónyuges, y me convierto en divorciado. ¿Sí? Muy bien. Después, también, esta parte de su programita le va a pedir una serie, entonces, de principios que para el derecho de familia, entonces, es específico, ¿verdad? Ustedes van a ver que los procesos de familia, entonces, tienen características muy diferentes a los demás procesos y que ustedes en el derecho privado han estado estudiando, ¿verdad? Porque en principio, generalmente, entonces, estos jueces de familia, además de ser especializados en la materia, entonces son jueces que no dirimen, entonces, un conflicto de intereses
para el aquí y el ahora, como generalmente es en todos los procesos que ustedes estuvieron viendo hasta ahora, ¿verdad? Sino que el juez entonces debe tener, sobre todo, una sensibilidad muy diferente porque trata entonces con conflictos y lógicamente que se refieren o que están muy ligados al afecto y a las relaciones que se dan entonces entre las familias, ¿verdad? O entre la familia. Y por eso generalmente, entonces el juez tiene que ir o que ver o que fallar o que dictar una sentencia mucho más allá de tratar de resolver el conflicto que se está produciendo en ese momento, ¿verdad? Porque va a tener que hacer una sentencia, entonces que efectivamente va a tener que durar no solo para la actualidad, sino para que efectivamente en el futuro tenga que evitar mayores conflictos entre estas personas que a veces, o mejor dicho, que la mayoría de las veces tiene que estar relacionada toda su vida, ¿verdad? Entonces, estos procesos de familia, vamos a ver que siempre, como dice el artículo 706, tenemos principios que van a regir, principios generales que rigen todos estos procesos de familia, ¿verdad? Y vamos a ver que estos principios procesales son los más importantes, por supuesto, los que nos cita el código, el de tutela judicial efectiva, como dice el 706, la inmediación, la buena fe y lealtad procesal, la oficiosidad, la oralidad y el acceso limitado al expediente. Dentro de uno de los principales principios, valga la redundancia, del derecho de familia, vamos a ver que está la tutela judicial efectiva, ¿verdad? O sea, sobre todo, entonces, el acceso a la justicia que tenemos, o el derecho que tenemos todas las personas a acceder, entonces, a la tutela judicial efectiva, entonces en igualdad de condiciones, de peticionar, lógicamente, entre las autoridades cuando se produce ese conflicto de intereses, y también no solamente entonces de poder acceder o peticionar ante las autoridades, sino también de que se cumplan todos estos derechos, entonces que para nosotros lógicamente son paradigmas, como es el debido proceso, el derecho a la defensa o el derecho de ser oído, en el caso que ya vamos a ver de los niños, niñas y adolescentes. Y también no solo eso, sino también de que se dicte entonces una sentencia justa, por supuesto, ¿no? Y además, a través de un juez imparcial, entonces de un juez independiente y un juez entonces que dicte una sentencia fundada en un tiempo razonable. Y lógicamente también la posibilidad entonces de la ejecución de esa sentencia para que efectivamente las partes, digamos, tengan derecho a probar y a contradecir, es decir, de ejercer ese derecho de defensa para que efectivamente se dé ese principio, entonces, el más especial y el más amplio de todos, que es el acceso a la justicia, ¿verdad? O la tutela judicial efectiva.
que lógicamente nosotros tenemos en todos los procesos y lógicamente más aún en los procesos de familia, ¿verdad? También vamos a ver que otro principio muy importante que hace a los procesos de familia es el de la inmediación. ¿Qué significa el de la inmediación? Es el contacto directo que debe tener el juez, entonces, con las partes, para que efectivamente, entonces, él o ella, entonces, tenga, entonces, una perspectiva real de cómo se están produciendo estas cuestiones o estos conflictos entre las partes, ¿verdad? Porque específicamente ustedes van a ver que las audiencias, entonces las toma el juez en los procesos de familia exclusivamente y además entonces se ejerce esto que también van a ver ustedes acá, de que deben tener en cuenta entonces el interés superior del niño y por eso cuando hablamos del interés superior del niño es sobre todo digamos, proteger a través entonces de este otro gran derecho que ustedes van a ver mucho en nuestra materia, que es el derecho a ser oído, pero no solamente a ser oído, sino por sobre todas las cosas a ser escuchado, ¿verdad? Es decir, que la opinión de estos niños, niñas y adolescentes entonces sean tenidos en cuenta. Y el otro gran arista, entonces, de la protección del interés superior del niño es también el de tener un representante, entonces específico del niño, como es el abogado del niño que trae la ley 26061, ¿verdad? También vamos a ver que cuando hablamos de ese principio de inmediación, se va a dar entonces en cualquier momento en que el juez considere necesario, entonces la escucha de estas partes y específicamente la escucha a las personas más vulnerables, ¿verdad? Los niños, niñas, adolescentes, los ancianos, los enfermos, las personas con cierta capacidad restringida, etcétera. Entonces, esa es la inmediación, o sea, el contacto directo que sí o sí debe tener el juez con las partes, ¿verdad? Porque no es lo mismo y que está muy unido también a este principio de la oralidad que ahora, lógicamente, entonces se está dando mucho, es decir, en los procesos de familia, si bien no son netamente o estrictamente escritos, también tenemos la parte por, digamos, en forma escrita, pero que luego también viene todo este tema de las audiencias o cuando estime o lo que hace a la prueba, porque también el juez puede solicitar entonces que se haga a través entonces de ese contacto directo, no solamente las audiencias, sino todo lo que él considere conveniente, ¿verdad? Ese es el principio de inmediación. Buena fe y lealtad procesal. Esto entonces involucra a otro principio mucho más grande, que es el principio de la moralidad, ¿verdad? Es decir, que generalmente nosotros siempre que se hablan de los procesos de familia, se hablan también de que no solamente los jueces deben estar o deben ser especializados en el derecho de familia, sino también los abogados que intervienen en estas cuestiones, entonces deben tratar de entender el conflicto y de tratar de solucionar de una manera absolutamente diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer en cualquier otro tipo de conflictos, ¿verdad? Cualquier otro tipo de conflictos de intereses. Y por eso, entonces, eso de la buena fe y la lealtad procesal es de que específicamente el juez si considera que son, por ejemplo, pedidos o actos improcedentes o que solamente tienen como objeto retrasar el proceso, los rechaza in limine, de oficio, directamente, no le dan ningún tipo de trámite, ¿eh? Por eso ese es otro de los grandes principios de nuestros procesos, la buena fe y la lealtad procesal. Luego está
también esto del acceso limitado al expediente. Eso ustedes seguro que ya lo habrán escuchado, porque solamente pueden acceder a las partes y sus representantes, entonces a el expediente donde se ventilan cuestiones de familia. Hace mucho a este principio de reserva y limitación del expediente a la protección del derecho de identidad y de privacidad de las personas y sobre todo, entonces, estos, digamos, hace que, entonces, por ejemplo, si le piden como prueba de uno de esos expedientes en otro juzgado, solamente el juez o puede denegárselo o directamente solamente manda esa parte del expediente si él considera entonces que es necesario remitir, ¿verdad? También todo lo que hace a la privacidad y el acceso limitado al expediente también implica, por ejemplo, si ustedes van a entrar a mirar una jurisprudencia, entonces, de cuestiones de familia, ustedes van a ver que las sentencias que se publican nunca van a tener el nombre completo de las partes, ¿verdad? Solamente se da a través de las iniciales, ¿no? De las partes, tanto aunque sea divorcio, alimentos o lo que fuere. Claro, así es, exactamente. Cuando hablamos también del otro gran principio, esto también es característico del proceso de familia, es la oficiosidad. Es decir, el juez, entonces, puede, de oficio, si las partes no lo han solicitado, entonces peticionar, por ejemplo, otras pruebas, las que las partes no han presentado y que si él considera conveniente, entonces puede, por ejemplo, en un juicio de filiación, si las partes no han presentado, no han peticionado las pruebas biológicas, puede hacerlo, ¿verdad? Y efectivamente, entonces tampoco va a esperar, digamos, que insten las partes para continuar con el proceso, ¿verdad? Por la característica especial que tienen entonces el proceso de familia. Por eso dice, además, como yo le estaba hoy, dice el código que deben tener además, cuando están involucrados los niños, niñas y adolescentes, como dijimos, el interés superior del niño, y también esto que es importante y que yo ya les dije, que está en el inciso B, que los jueces deben ser especializados, ¿verdad? Y otra cosa, que eso sí me olvidé de contarles, que además entonces en los juzgados de familia, hay algunas provincias, depende de las que ustedes estén, por supuesto. Claro, exacto. Acá me dice Franco, no aplica la caducidad de instancia en los procesos de familia. En los que hacen al estado de familia, por ejemplo, a todas las cuestiones que son de materia que no son disponibles, no. Puede aplicar en las cuestiones patrimoniales, o sea, las derivadas de los procesos de familia. Lo mismo, entonces, si uno, por ejemplo, inicia una demanda y la contraparte no contesta la demanda en un juicio de filiación, no quiere decir que el actor no tenga que probar cada uno, entonces, de los extremos peticionados en su demanda, porque no, o si no, el juez mismo es el que va a instar el procedimiento, porque lógicamente todo esto a lo que hacen, como dijimos recién, en las cuestiones de estado de familia o en nuestros distintos emplazamientos, digamos, que hacen al estado de la persona, como yo les dije, además de ser un atributo de las personas de existencia visible, son todas normas de orden público, son normas coactivas que no están supeditadas entonces a la autonomía de la voluntad, ¿verdad? Entonces, lógicamente va a continuar probándose el proceso, va a continuar el proceso hasta que lógicamente se llegue al final.
Otra cosa, por eso les contaba yo que también es importante que saber que debido a las características, entonces, de las cuestiones que se ventilan en los procesos de familia, además de los jueces de familia o los tribunales de familia, que muchas de las provincias también cuentan con tribunales de derecho de familia, también trabajan entonces en el juzgado un cuerpo interdisciplinario, que quiere decir que no solamente los que trabajan en el juzgado de familia son abogados, sino son entonces un cuerpo entonces especializado en cada una de sus profesiones, obviamente, y que llámense psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales y cualquier otro entonces profesional que se considere conveniente que intervenga en ese proceso, pero también dentro del staff, entonces de los tribunales de familia, también se encuentran estos profesionales que lógicamente a medida que nosotros vayamos avanzando van a ver la importancia que tiene porque efectivamente son los que le ayudan al juez a tomar una decisión a través de su sentencia, ¿verdad? Sobre todo en esto que yo les estoy diciendo de la escucha del niño, ¿verdad? Porque los jueces pueden saber o saben de normas entonces de fondo, de normas procesales, o pueden estar muy especializados, pero por ejemplo no saben interpretar entonces la escucha de un niño pequeñísimo, por ejemplo un niño de 2 o 3 años, o las actitudes o la forma en que contesta o cómo entonces se desenvuelve en esa audiencia. Y lógicamente por eso van a estar siempre los psiquiatras, los psicólogos, sobre todo los asistentes sociales y los pedagogos, psicopedagogos que entonces ayudan a todos los jueces de familia y que existen sí o sí entonces en los tribunales de familia. También vamos a ver que una vez que les cita, fíjense, el artículo 706, donde están enumerados los principios, a partir entonces del 707, el 708, el 709 y el 710, 709 sobre todo, entonces le va explicando cada uno de los principios. Otra cosa que tienen que tener en cuenta, y que acá también está en el artículo 710, es que la prueba es totalmente diferente entonces en los procesos de familia, porque nosotros vamos a hablar de la existencia de pruebas dinámicas, es decir, hay una libertad, amplitud, una libertad y una amplitud y una flexibilidad probatoria. Por eso no es como en otros procesos, ¿verdad? Que efectivamente el que alega prueba. Acá el que va a probar va a ser aquel que esté en mejores condiciones de probar. Y lógicamente, entonces, vamos a hablar de las pruebas dinámicas. Otra cuestión importante dentro del proceso de familia, que también quiero que lo lean, es entonces la posibilidad de la presentación como testigos de los parientes y allegados, entonces, a las partes, que no pueden ser ofrecidos en cualquier otro proceso que no sea el proceso de familia. ¿Por qué? Porque lo que se debe probar, entonces, son cuestiones muy privadas y que lógicamente son de difícil prueba, por eso generalmente, por eso también es que existe esta característica de la prueba, porque lógicamente lo que se va a intentar probar es lo que pasa dentro del seno de la familia, y lo que más van a saber o tener conocimiento de estas cuestiones, lógicamente van a ser las personas o que conviven, en caso de que sean parientes, o los más allegados entonces a las partes, ¿no? Acá en el 711 hay una partecita que les dice que según las circunstancias el juez está facultado para no admitir la declaración de menores de edad o de los parientes que se nieguen a prestar declaración por motivos fundados. La mayoría de la doctrina considera entonces que esto debe ser tomado con carácter muy restrictivo, porque efectivamente los que mejores van a poder entonces intentar, o mejor dicho, traer certeza a todo este tipo de cuestiones son
aquellas personas entonces que, como dice, menores de edad, que podrían ser los hijos, y aquellas personas muy allegadas a ese hogar. Entonces, si pone la posibilidad de que el juez entonces no les tome declaración en el caso de que ellos se nieguen, esto, entonces, que establece el código, la mayoría de los autores cree que es un error y por ende hay que tomarlo con un carácter sumamente restrictivo, ¿sí? También otra cosa muy importante que me olvidé decirle en esta parte es que en los procesos de familia se utilizan muchísimo todo lo que se refiere a las técnicas entonces de conciliación y resolución pacífica de los conflictos, ¿verdad? Por las mismas características que estuvimos citando, que lógicamente deben tener todos los profesionales que intervengan en los familias, sobre todo entonces en lo que se refiere a la conciliación y a la mediación. Generalmente, entonces, hay muchas cuestiones que se pueden mediar y depende entonces de lo que establezca cada uno de los códigos procesales de las provincias, se van a poder mediar sobre algunas cuestiones. Ya saben ustedes que no se van a poder mediar en cuestiones que son indisponibles, ¿verdad? Divorcios, sucesiones y demás, acciones de filiación, pero sí, por ejemplo, una cuestión de alimentos, por ejemplo, o régimen de visita o lo que fuere, pero las cuestiones entonces que se derivan específicamente a todo lo que estamos hablando hoy en el estado de familia, eso sí, obviamente no puede entrar en este, digamos, en este modo de resolución pacífica de los conflictos que algunos códigos procesales también lo tienen como medida previa, como medida extrajudicial. ¿Estamos? Muy bien. Ahora vamos a ver qué es lo que tienen